Estuvimos en Cañada de Gómez, en los consultorios de CRAI, este nuevo lugar con el que cuenta la ciudad y la zona, a cargo de 2 jóvenes profesionales que manejan toda la parte kinesiológica y kinesiológica estética en forma muy a conciencia, que eso es lo importante, y muy personalizada. Lo decimos siempre, que es importante tener en cuenta la diversidad y especialmente cuando es un tema relacionado a la medicina. En este caso estuvimos hablando con Ignacio Bachín sobre cosas que él ve muy habitualmente en consultorio, ¿no? Sobre gente que va muy tensionada, con dolores de nuca, de cuello y que responden muchas veces a problemas de vértigo y de mareo. Así que estuvimos hablando sobre esta patología, cómo es el abordaje, cuál es el tratamiento, y esto nos decía. Sí, es un tema que por ahí la gente no lo conoce demasiado. Es un tema que ha salido en los últimos años en el campo de la rehabilitación, pero ya desde el punto de vista médico viene desde hace bastante. Por ahí nos pasa que nos llegan pacientes con diagnóstico de cervicalgia, cuando en realidad la principal causa es otra. Por eso vamos a hablar un poquito de lo que es la rehabilitación vestibular. ¿De qué se trata esto? Bueno, el sistema vestibular, más o menos para que la gente lo entienda, se encuentra en el oído interno. O sea que el oído tiene 2 funciones, la que conocemos todos, que es la audición, y la otra que es el sistema vestibular, que tiene que ver con el equilibrio, o sea, mantener la posición del cuerpo en el espacio de una manera correcta. El sistema vestibular lo que hace en el oído interno es sensar los movimientos de la cabeza, o sea que informa al sistema nervioso lo que es la posición de la cabeza en el espacio. Y bueno, cuando hay una falla vestibular, empieza lo que se conoce como el síndrome vertiginoso, lo que es el vértigo. Mareos, inestabilidad, el que te da vuelta a todo, y que esto lo tiene que diagnosticar un otorrino, ¿no? Claro, generalmente sí. Pero bueno, las consultas que hacen los pacientes por ahí tienen que ver con el tema de la cervicalgia. ¿Por qué? Porque el paciente empieza a lo mejor con un cuadro de mareo, inestabilidad, siente que se le mueve todo su entorno. Entonces el paciente deja de moverse, se pone tenso, rígido, con cada movimiento de cabeza que hace, pierde la estabilidad, se marea, entonces se empieza a mover cada vez menos, pierde movilidad. Y si adquiere rigidez. Claro, se pone cada vez más tenso, más rígido, y bueno, esto desemboca en una cervicalgia. Entonces el paciente al final termina consultando por una cervicalgia y no por el problema de base, que en realidad son los mareos y la inestabilidad. Ustedes tienen pacientes que vienen en algunos casos mal diagnosticados, y en otros a lo mejor que vienen solos directamente por estas contracturas. O sea, que también es importante esto, tener realmente un diagnóstico certero, ¿no? Porque el tratamiento es diferente. Sí, nosotros lo que hacemos con los pacientes siempre es una buena entrevista, o sea, la primera sesión que haga, indagar bien cuáles son los síntomas para llegar a un diagnóstico más certero. O sea, hay que hacer una buena evaluación, muy criteriosa y teniendo en cuenta muchos detalles, porque por ahí el paciente viene con un dolor de cuello tan grande que se olvida de los mareos y por qué empezó todo esto. Entonces te cuenta lo de los mareos como un detalle y a lo mejor es algo muy importante para llegar a la causa del problema. Claro, es el detonante, porque en base a eso después ustedes arman la rehabilitación. Claro. ¿Y esta rehabilitación en qué consiste? Ya detectado el tema y que es de vértigo, ¿no? Y de mareo. Claro, generalmente en ejercicios, cuando se trata de falla vestibular, porque después hay que tener en cuenta que el equilibrio en el cuerpo no solo lo lleva a cabo el sistema vestibular, sino también la visión. Hay que ver si el paciente puede llegar a tener un problema en la vista, que eso también influye en el equilibrio. Y bueno, también hacer un diagnóstico certero en cuanto a eso. Pero si el paciente tiene una falla vestibular, generalmente se hacen una serie de ejercicios. Se intenta que el paciente comience a tener esa sensación de estabilidad, pero muy progresivamente. O sea, ustedes para esto necesitan un trabajo interdisciplinario con otros profesionales, con un otorrino, con un oftalmólogo, para que esto pueda llegar a buen fin, digamos, ¿no? Claro, en los casos más agudos siempre también hay medicación que acompaña el tratamiento del paciente.
Pero generalmente, bueno, los tratamientos son, obviamente cuando un paciente viene muy mareado, un estado agudo importante, se busca empezar con ejercicios que tengan una buena base estable. Por ejemplo, el paciente, si está sentado y se marea, bueno, empezamos los ejercicios de acostado, ejercicio de seguimiento ocular, y después a medida que va mejorando, va progresando. Si está acostado y no se marea, lo sentamos. Si está sentado y no se marea, que cierre los ojos. Vamos complicándole un poquito los ejercicios y generando esa inestabilidad para que el paciente se haga inmune, digamos, entre comillas, a todos los síntomas. Con esto hago la lectura que de acuerdo al estado del paciente puede solucionarlo. A veces con esta rehabilitación solamente y otras en casos más graves, bueno, ya con una medicación. Claro, los casos más agudos generalmente vienen o requieren una medicación. Y bueno, la evaluación es muy importante, yo quiero hacer mucho hincapié en eso. Evaluar bien al paciente en la primera sesión para llegar a la causa, porque si a mí me llega una orden de un médico que dice cervicalgia, yo digo, ¿te duele el cuello? Bueno, vení, te hacemos un poco de masaje, calor, aflojamos. En realidad lo que te estoy haciendo es mejorarte un poquito los síntomas, que en realidad son una consecuencia de todo lo que es el tema de la inestabilidad y los mareos. Perfecto. O sea, que no estoy resolviendo la causa. Claro. Sí, ya tuve un par de pacientes, no en estado agudo, pero sí con mareos ya en forma casi crónica, porque bueno, se han dejado de estar o porque han estado maltratados. Y se mejora mucho. Incluso en una sesión hay gente que viene tomada de la mano de alguien que lo acompaña y cuando se va caminando sola. Bueno. Y es ver para creer, pero es así. Se mejora con algunos ejercicios en una sesión, ya se mejora bastante. Escucha tu cuerpo, cuida tu salud. Que el dolor físico no se transforme en algo cotidiano, podés estar mejor. Y para eso creamos CRAI, Consultorio de Rehabilitación Ambulatoria Integral. Brindamos servicios en kinesiología, fisioterapia, estética corporal, gimnasio terapéutico y cubrimos un amplio espectro en el campo de la rehabilitación. Ignacio Bachín y Karina Cufaro, licenciados en Kinesiología y Fisioterapia. Te esperamos en Ballesteros 697, esquina Sarmiento. Contactos al 03471 428 806 o al 155 68 408. Es lo que decimos siempre, ¿verdad? Que cada persona es única y que es importante hacer un diagnóstico certero. Y que es importante el tiempo que el profesional se toma para escuchar los síntomas, porque no son todos iguales y no son todas las personas iguales. Los chicos tienen en cuenta mucho de eso, hacen tratamientos muy personalizados y creo que de esa manera se puede dar un diagnóstico y un tratamiento correcto. Hacemos una pausita, en el último bloque les muestro y les cuento el Hotel Majestic de Rosario, el más emblemático de la ciudad, uno de los más emblemáticos, y continuamos con la última parte de Arte y Moda en el Nacio. Ya volvemos.